capítulo 4. Ya que estamos aquí los varones, vamos a recordar, porque todo esto simplemente es un recordatorio. Nos hace falta recordar lo que la palabra de Dios dice. Dijo allá Pablo, déjeme ver, Pablo dijo, creo que lo dijo y estoy casi seguro que lo dijo, que él escribía estas cosas simplemente para reafirmarnos y que no nos olvidáramos de lo importante de la palabra de Dios. Allá en donde lo dijo, en Filipenses capítulo algo. Bueno, no recuerdo ahorita lo buscamos, pero yendo a Efesios capítulo 4, vamos a ir al versículo 25, Efesios 4 en el versículo 25, y vamos a ir acá al versículo 32 de una vez, Efesios 4, 25. Si me siguen ahí con su vista, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y regresando acá en el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y quiero hablar acerca de edificando nuestro hogar con nuestra boca, edificando nuestro hogar con nuestra propia boca. ¿En qué manera? Creo que nuestra boca, lo que decimos, es, como dice en Santiago, muchas veces puede salir algo que viene desde directito del infierno. Dice allá en Santiago, la lengua es así. Pero también con nuestra boca, con nuestra lengua, con lo que nosotros hablamos y decimos, podemos nosotros ser de edificación. Y eso es lo que busca Dios dentro del hogar, y eso es lo que espera Dios de nosotros dentro del matrimonio. En este año creo que debemos de recordar esto, de recordar el usar nuestras palabras, nuestra boca. Sí, sí, sí. Sí, sí, que pase, porque está lejos por allá. Nuestra boca puede herir tan fácilmente, pero también Dios nos indica que debemos de usar nuestra boca para ser de edificación. De la misma manera que si creemos o pensamos que no andamos muy bien, quizás financieramente, vamos a tomar un libro y recordar y decir: ok, esto de finanzas me está ayudando, y son cosas que ya sabía y que estoy simplemente refrescando un poquito mi memoria. De la misma manera que cuando comenzamos el año hablamos acerca de poder terminar la Biblia, entonces debemos nosotros de buscar y hacer lo mismo al edificar a otros. La Biblia es bien clara en cuanto a nuestra manera de hablar. Dice ahí adelantito, en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Yo creo que comienza aquí con la amargura, porque la amargura muchas veces empieza a echar raíces, y hasta que uno explota y empieza uno a enojarse, y la ira, y viene la gritería, la maledicencia,
Y luego la malicia. Ya la malicia es cuando ya uno ya pensó con alevosía y ventaja y ya hace algo peor. Pero hay cosas que para recordar en cuanto a edificar a nuestra familia, edificar nuestro hogar y evitar en este año, yo creo, algunas cosas de evitar, algunas cosas que no decir, algunas cosas que cambiar en nuestra manera de comunicarnos con nuestra esposa. Ahora, una de esas cosas, creo que es necesario tomar la decisión en donde dentro del hogar nunca vamos a alzar nuestra voz. Yo creo que es algo de tomar un paso hacia atrás y decir, de aquí en adelante nunca voy a alzar mi voz, nunca voy a levantar mi voz, nunca voy a gritarle a mi esposa, a los niños. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ira ya no obra, actúa la justicia de Dios. Cuando nos enojamos, dice la Biblia, hacemos locuras. Cuando nos enojamos, inmediatamente levantamos la voz y es lo primero que queremos hacer. Quizás a manera de terapia deberíamos de tener aquí en la iglesia, ¿verdad? Una hora de venir y gritar y tirar platos para que regresemos toda la semana y ya regresemos tranquilos, ¿verdad? Pero allá en Japón hay lugares en donde uno paga, compra como 10 platos, hay una pared, se pone unos lentes, grita y tira 10 platos. Y así quizás vamos a hacer lo mismo aquí, ¿verdad? Pero número uno, para poder edificar nunca a tu esposa, nunca le digas que está gorda y fea. Amén. Dice 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Cuando nos casamos con nuestra esposa, nosotros, espero que creíamos que era la mujer más bella y hermosa de todo el mundo. Amén. Y eso debemos de conservar y eso debemos de decirle y recordar que no hay alguien más hermosa que ella. Primero de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Nuestra esposa no es para ser buleada, amén. Nuestra esposa no es para que nosotros la mantengamos ¿cómo se podría decir? Quizás con una cuerda ya casi para ahorcarla, sino todo lo contrario. Ahora, podría decir, pero pastor, usted no sabe cómo es mi esposa, ¿verdad? Usted no sabe esto y aquello. Bueno, cada uno de nosotros nos escogimos. Yo creo que a ninguno de nosotros nos pusieron a la fuerza, como allá con Rebeca cuando fue Eleazar y la trajo. Bueno, ella no sabía ni quién era él y llegó y ya, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno de nosotros escogimos, buscamos y espero que oramos, si es que ya estamos en los caminos del Señor, con quién nos íbamos a casar. Y cuando hicimos ese pacto, era un pacto permanente, era un pacto hasta que la muerte nos separe. Y si no es así, que yo ya no tenga ese mismo quizás sentimiento, debemos, yo creo, ir a nuestras rodillas y orar al Señor y decirle, Señor, bendice mi hogar, nuestro hogar, ayuda a mi hogar, que mi hogar nuevamente pueda ser eso que fue cuando nos casamos, cuando nos conocimos, cuando quizás aún cuando estábamos de novios, no sé. Pero yo creo que Dios nos puede dar de esa gracia. Dice la Biblia, al que le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia de Dios y la sabiduría de Dios pueden ser usadas dentro de nuestro matrimonio. La sabiduría es el don de Dios
que Dios me da a mí para usar todos estos conocimientos y su palabra para la gloria de Dios. Y cuando no le oramos a Dios y le pedimos sabiduría, entonces nos empezamos a alejar. Pero podemos nosotros, yo creo que podemos nosotros, en vez de quizás continuar ofendiendo a nuestra esposa, yo creo que si algo ella quiere escuchar, es que ella quiere escuchar que le digamos que es la más hermosa y que no hay nadie como ella. Cuando ella nos hace esta pregunta, ¿cómo se ve este vestido? Lo que ella está en su mente pensando, ella está pensando, ¿me veré gorda en este vestido? Ahora, nosotros hombres no entendemos eso, ¿verdad? Yo no entiendo, y gracias a Dios, Dios nos hizo hombres y a ellas mujeres, y a veces ni ellas se entienden, pero cuando ellas preguntan, ¿cómo me veo? ¿Cómo se ve este vestido? Lo que en su mente está ella está pensando, ¿me veré gorda en este vestido o no me veré gorda? Y las palabras que ella ella quiere escuchar que se ve bien, que se ve delgada, que no se ve gorda. Y no importa si ya tiene 10, 20, 50 más kilos de más, ella sigue pensando, no me quiero ver gorda. A lo mejor es un palito, ¿verdad? Pero aún así no se quieren ver gordas. Entonces, cuando nosotros usamos estas palabras de qué gorda te ves. Ahora, yo no sé quién usa, hay algunos esposos que la esposa le dice al esposo gordo y el esposo a la esposa gorda, y normalmente ya después de 5 años porque ya engordaron. Pero no sé si de repente ya no es el cariño, sino realmente le estamos diciendo gorda, realmente diciéndole gorda. Nuestra esposa, yo creo que no quiere que le digamos eso. Debemos recordar que ella es la mujer más hermosa que existe. Número 2, lo que ella no quiere escuchar de nosotros, y algo que nosotros debemos recordar para poder seguir edificando nuestro hogar, es que muchas veces usamos palabras hirientes en donde comparamos a nuestra esposa con nuestra mamá, en cuestión de que le decimos, no, los frijoles de mi mamá son mejores que los frijoles que tú haces. Entonces, número 2, nunca debes de comparar con tu mamá a tu esposa en cuestión de degradarla, en cuestión de decirle, no, mira, mi mamá siempre hacía esto, mi mamá esto. Y es bien fácil. Es bien fácil para nosotros como esposos, porque, bueno, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí, yo fui el mayor y siempre mi mamá nos consintió. Y recuerdo en una ocasión que mi esposa llegó allá a la casa con donde vivíamos antes, ya estábamos casados, mi esposa y yo llegamos allá, y llegó la noche y mi mamá dijo, ¿verdad? Mijo, ¿qué quieres? ¿Quieres esto, esto y esto? ¿O qué quieres? Y así dispuesta, ¿verdad? Para traérmelo en una charola de oro y todo eso. Y entonces mi esposa dijo, ya sé por qué. Porque muchas veces los esposos somos como somos, porque entonces ya ven la interacción, la manera en que nos tratan ahí en el hogar. Pero si yo voy con mi esposa y le digo, no, tú deberías de a las 7 de la noche llegar como mi mamá y ponerme todo este menú y darme de comer y hacerme piojito y consentirme, entonces eso no estamos siendo sabios. Dice la Biblia que debemos de tratar a nuestras esposas de una manera sabiamente. Sabiamente es el tener, yo creo, la sabiduría que viene de parte de Dios y decirle al Señor, Señor, ayúdame a mejorar mi hogar, ayúdame a tener entendimiento, ayúdame a saber qué hacer, ser un mejor esposo. Nadie quiere, yo creo, tener un peor hogar cada día.
que diga, yo en 3 años espero que mi hogar esté peor de lo que ahorita está. Yo creo que nadie espera eso. Pero muchas veces nosotros los esposos tenemos la culpa porque nuestro orgullo nos impide tomar pasos positivos, amén. Somos bien orgullosos, no nos gusta reconocer nuestros errores. Yo de manera broma le digo a mi esposa cuando ella está en lo correcto, le digo, Nicole, esta es la 12ª vez que estás tú en lo correcto, lo admito. Y creo que llevo ese número, ¿verdad? Pero lo digo nada más en broma. Y le digo, esta es la vez número 12 que tú estás en lo correcto. Pero realmente nuestra esposa está muchas veces en lo correcto. Y nosotros como esposos, yo creo que debemos de admitir cuando ella está en lo correcto. Hace 2, 3 días ella me estaba diciendo algo y yo le decía, no, yo no creo. Y como me lo volvió a insistir, bueno, no voy a poner ahí a pelear con ella, y no estábamos peleando, entonces le dije, ok, pues quizás sí. Y ya no recuerdo quién estuvo viendo, no, pero a veces así nos ponemos. Mis hijos, Jafet y Raquel, hace igual durante la semana. Jafet decía que no, Raquel decía que sí. Entonces Raquel le dice, ok, pues ¿por qué no nos quedamos aquí en la cocina por 2 horas? Y tú dices que no, yo digo que sí, tú empieza. Y Raquel es bien sarcástica, algunos que ya la conocen, y a mí me hizo reír mucho, porque a veces así somos los esposos, ¿verdad? No, sí, no, sí, no, sí. En vez de admitir en donde yo estoy muchas veces en un error. ¿Cómo la compramos? Decimos, no, es que tú deberías de aprender a cocinar. Mi mamá, esto es algo que siempre decimos o nos gustaría decir si es que no lo decimos. Mi mamá nunca lo hacía así, ¿verdad? Mi mamá nunca lo hacía así. En el día viernes tuvimos acá una reunión de pastores y uno de los pastores, no recuerdo quién fue, predicó y estaba diciendo que cuando nosotros es bien fácil, si vamos a recoger a una persona y ya se está haciendo tarde y fuimos allá y los fuimos a recoger, somos bien pacientes para esperar allá a las personas porque van a venir a la iglesia. Y cuando es nuestras propias casas, vieja, ya, no te voy a dejar, y se van, ¿verdad? Y las dejan allá en la casa porque no son las mujeres espirituales que deben de ser. Pero todo eso comienza a marcar en la vida de nuestras esposas, en donde ellas empiezan a decir, bueno, que yo no soy importante, en el ministerio, y todo eso empieza a traer desánimo y amargura muchas veces. Entonces, ¿cómo le puedo yo hacer para no desanimar a mi esposa? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que cuando vamos a la casa de los suegros, la esposa se pone del lado de los suegros en vez de ponerse de mi lado. Cuando nos casamos, mi esposa y yo tuvimos que vivir como 4 meses con mi suegro. Y varias ocasiones, 2, 3, no varias 20, 50, sino varias ocasiones 2 o 3 veces, yo le hacía ver a mi esposa, oye, aquí tomaste el lado de tu papá en vez de tomar mi lado. Y ella no lo veía. Ahora, yo no la agarraba y la golpeaba en el piso y le decía, esta es la última vez que haces esto, sino hablando se entiende la gente. Y cuando yo le explicaba a ella decía, ¿sabes qué? Ni me di cuenta, sí es cierto, tienes razón. Y entonces, desde el principio, ella y yo hemos aprendido, ok, cuando vamos a la casa de mis papás, yo me voy a poner de tu lado, porque tú eres mi esposa. Cuando vayamos a la casa de tus papás, ella se va a poner de mi lado en vez de ponerse del lado de sus papás. Es difícil decirle a los papás, oye papá, tú estás mal en esto. Oye mamá, yo creo que
estás completamente mal en esto, mi esposo tiene la razón. Es muy difícil. Pero cuando hay un entendimiento, cuando hay armonía, cuando somos un equipo y platicamos, es más fácil dejar de comparar y es más fácil dejar de ponernos del lado de los papás. Dice la Biblia allá en Mateo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora mi familia, lo más importante para mí no son mis papás, mi familia es mi esposa y mis hijos. Ellos son lo más importante. Bíblicamente son más importantes que la iglesia. Dice la Biblia: ¿cómo gobernará, verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia si no sabe gobernar de su propia casa? La Biblia dice: aprende a gobernar y a amar y a cuidar primero a tu familia, y entonces vas a poder gobernar, cuidar, guiar, dirigir la iglesia. Entonces debemos nosotros de cuidar de no comparar a nuestra esposa con nuestra mamá. No, pues que mi mamá es mucho mejor que tú. Pues si te gusta mucho tu mamá, yo creo, ¿verdad? A muchos de nosotros nos diría la esposa: vete a vivir con ella, déjame, ¿verdad? Y a veces así debería ser la respuesta. ¿Qué más debemos de cuidar? ¿Qué más debemos de cuidar? Debemos de cuidar nunca decir a nuestra esposa que la odiamos, que la odiamos. Hay algo que dentro del enojo puede llegar a salir. Dice la Biblia en Salmos capítulo 19, versículo 14. Salmos capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca. Y hay algo que puede salir bien fácil cuando estamos enojados, y es el decir te odio. No hay nada más hiriente que la esposa le diga a uno te odio. No hay nada más hiriente que los hijos lleguen un día a decir te odio. Muchas veces, ahora yo no lo sé dentro del matrimonio, pero sí he escuchado a papás que me han dicho, estamos aquí en uno de los cuartos hablando con unas personas, unos hermanos, y me estaban diciendo, papá, padrecito, no, pastor, ¿qué cree? Mi hijo me dijo que me odiaba y que ya no quería nada y se fue de la casa y llorando estos hermanos, y es triste cuando realmente lo dicen de todo corazón: no, te odio y ya no quiero, y se van. A veces quizás en el matrimonio están tan acostumbrados, de verdad, que ya lo escuchan todos los días y pues todos los días. Pero el que debe de poner esa pauta y el que debe de poner el ejemplo en el hogar, yo creo que debemos de ser nosotros los varones. Y este año, que si quizás en años pasados lo hacíamos, lo decíamos, que en este año podamos decir nunca más, nunca más. Dice la Biblia: sean gratos los dichos de tu boca. Dice la Biblia que todo lo que digamos sea para edificación. Y el decir te odio no es para mucha edificación. Son de esas palabras de que uno debe de decir: esto nunca lo voy a decir. Gracias a Dios que cuando estuvimos en el Instituto Bíblico, yo personalmente recuerdo al pastor Viñar hablando de esto y diciendo: nunca le digas a tu esposa esto, nunca le digas a ella te odio, nunca le grites. Y esas fueron dos de las cosas que como que quedaron ahí grabadas. Y en el momento en que yo me casé y antes de casarme, tomé esta decisión: nunca le voy a gritar a mi esposa y nunca le voy a decir te odio. Ahora le he dicho un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su gracia, que nunca le he gritado, que nunca le he dicho te odio. Porque recuerdo, digo, ok, esto es algo que ya allá atrás tomé esta decisión. Debemos nosotros
de aprender a edificar nuestro hogar, a edificar nuestra familia. Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 7. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice: amémonos unos a otros. Debemos, yo creo, de orar para que Dios bendiga nuestro hogar. Una de las cosas importantes, yo creo que hay cosas importantes por las cuales de orar, pero una de las cosas más importantes por las cuales orar es nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Y debemos de orar y decirle: Señor, te pido que mi hogar pueda ser el hogar que tú quieres, que nos amemos. Y si no hay amor en el hogar, yo creo que Dios nos diría: ok, pues ¿por qué no estás orando? Podemos intentar esto, podemos hacer aquello y podemos hacer un montón de otras cosas. Y yo creo que hay que informarnos, y yo creo que hay que leer libros en cuanto al hogar y al matrimonio, y Dios dice: aprended a vivir con ella sabiamente. Yo creo que eso entra, y leer la Biblia. Pero también yo creo que debemos nosotros ir y reconocer el poder de la oración. Y el poder de la oración es poderoso. El poder de la oración, Dios puede hacer algo, porque la oración es poder. Y si yo me pongo a orar y a decirle: Señor, ayuda a que mi hogar pueda haber esto, amor, ¿qué ha faltado? Yo creo que Dios lo puede dar. Pero no hay que esperar a que la esposa se ponga de rodillas y empiece a orar. No hay que esperar que la esposa se ponga de rodillas y empiece a orar por el esposo, el marido. No hay que esperar a que la esposa me traiga a la iglesia y ella quiera cambiar. A veces nosotros como hombres pensamos que el ser más espiritual me hace menos hombre. A veces eso pensamos. Pero en la Biblia, lo que yo encuentro, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en esta historia que estábamos hablando hace ratito, Eleazar, él decía, se ponía a orar y decía: el Dios de Abraham, y daba gracias y adoraba a Jehová, el Dios de Abraham. No decía al Dios de Sara, sino era el Dios de Abraham, amén. Porque Abraham era el que creía en Dios, el que confiaba en Dios. El ser más espirituales no me hace menos hombre. El ser más espiritual es lo que me da un mejor hogar, me da una mejor familia, me da una mejor esposa, me da mejores hijos, me da paz y seguridad. Ahora, decía hace ratito, ¿quién quiere de aquí a 3 meses, de aquí a 3 años tener un peor hogar? Yo creo que nadie. Pero ¿quién diría: yo me gustaría que en 3 meses mi hogar fuera mejor? Bueno, uno de los pasos a tomar es el buscar, cuidar lo que nosotros hablamos y dejar de pensar que el ser más espiritual me va a convertir en menos hombre. Todo lo contrario. Otro problema que cuando nosotros le decimos a la esposa: te odio, eso descompensa la seguridad dentro del hogar en relación a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, lo más que ellos quieren ver, lo que ellos quieren ver día a día, es que mamá y papá se aman. El día de ayer, la hija del pastor Ezequiel Salazar, una de ellas, de Siré, me parece, escribió y dijo: yo le quiero dar gracias a Dios por el amor que mis papás se tienen. La hermana Miriam Salazar hace como 3 semanas sufrió un accidente, se cayó, se rompió un montón de huesos, y el pastor Ezequiel estuvo ahí a un lado de ella. Pero no era solamente, ¿verdad? Pues ahora ya se cayó y la voy a amar, sino todo ese tiempo el pastor Salazar lo ha dicho varias veces: el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es que ellos puedan ver
que esposo y esposa se aman. Y de la misma manera, el peor regalo que yo le puedo dar a mis hijos, el peor regalo es cuando entre el esposo y la esposa no hay amor, que nuestros hijos ven que no hay amor, que no hay respeto, que el esposo le dice constantemente a la esposa, te odio, ¿y qué haces aquí? Y la boleamos. Entonces eso no trae nada bueno a nuestros hijos. Conocí de una historia de un joven que se fue a estudiar a San Luis Potosí, y este joven graduó, pero él dijo, yo no regreso a la casa de mis papás. Su papá es pastor. Y él dijo, yo no regreso a la casa de mis papás porque mi papá se la pasa gritando. Mi papá se la pasa enojado. Yo no regreso. Ahora, gloria al Señor que por lo menos este joven fue al instituto bíblico y espero que no se haya amargado contra Dios. Pero nuestros hijos se pueden amargar cuando nosotros no estamos edificando nuestro hogar. Todo esto es una carrera, todo esto es no es solamente yo y mi esposa, o muchas veces y en ocasiones no es solamente yo. El divorcio muchas veces llega porque solamente en la única persona que estoy pensando es yo. Mi interés propio y los 5 hijos, no importa esta mujer y me voy porque yo, y no es yo, no es yo y mi esposa, sino es yo, mi esposa, mis hijos, Dios, la obra del Señor, el testimonio, de tal manera que cuando nosotros nos olvidamos de amar a nuestras esposas y la herimos con esta palabra te odio, no solamente estamos dañándola a ella, estamos dañando el futuro de nuestros hijos. De vez en cuando, hermano, deberías de agarrar a tu esposa, no sé, ahí en la cocina y estando ahí tus hijos y darle unos cuantos besos. Amén. Pastor, pero no, ya lleva 10 años que no beso a mi esposa. Pues aprenda, hermano, a besarla otra vez. Amén. Pastor, no, es que la besé un montón antes de casarnos y ya no tengo ganas. Pues ¿para qué lo haces? Amén. Te hubieras aguantado después del matrimonio. Aprende a que tus hijos puedan ver ese amor. Otra cosa que va muy relacionada a esto, número 4, cuida de nunca decir a tu esposa que quieres el divorcio. Cuida de nunca decir a ella que quieres el divorcio o que ella no vale más la pena. Debemos nosotros de edificar nuestro hogar. Debemos nosotros de aprender dice ahí, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo justo, en esto pensad. Y si estoy pensando en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, entonces, entre más lo pienso, más va a salir. Pero si estoy pensando en todo lo malo, todo lo odioso, todo lo esto, toda la amargura, y estoy pensando en todo lo que ella me ha hecho, pues por supuesto, cuando llegue un conflicto, un problema, va a salir a relucir esto. Ya no quiero vivir más contigo. Ya no vales más. Y uno puede llegar a enojarse tanto que puede decir esas palabras tan hirientes. Pero dice la palabra de Dios que debemos de nosotros cuidar lo que nosotros hablamos y decimos. Porque muchas ocasiones yo creo que el esposo ni siquiera ¿cómo se podría decir? Lo estaba diciendo con verdad o creyéndolo, sino simplemente a veces uno dice cosas que después ni se acuerda que uno dice. Pero las mujeres, bien que se acuerdan de todo lo que decimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hace 25 años me dijiste esto? No, yo no me acuerdo. Las mujeres, por lo menos yo recuerdo allá en el instituto, cuando las señoritas se peleaban, ya no se hablaban por toda una semana. Pero cuando había una pelea entre los hombres ahí en los dormitorios, se agarraban a golpes y al siguiente día éramos amigos, ¿verdad?
porque aprendíamos que esto es parte de la vida, los golpes y las desamistades y otra vez, pero las mujeres muchas veces no. Por eso bromeamos y decimos que a veces las mujeres no se ponen histéricas, se ponen históricas, ¿verdad? Porque empiezan a recordar toda la historia de la familia y todo lo que pasó. Entonces, hay que cuidar, nunca decir, usar esta palabra de el divorcio. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Dios quiere que no nos separemos. Dios quiere que no nos separemos. Ok, y número 5, para terminar, hay que cuidar nunca decir que te tiene que obedecer, porque así lo dice y lo manda la palabra de Dios, ¿verdad? Es que tú me tienes que obedecer porque yo soy el marido. Y nuestra mujer no es una esclava, nuestra esposa no es una esclava. Yo creo que entre más amor nosotros mostramos a ella, ella más va a estar dispuesta a seguirnos. Todos queremos que, como Sara le decía Señor a Abraham, todos queremos que ella nos diga Señor, ¿verdad? Mi rey, mi Señor, mi jefe. La adulación tiene un poder monetario muy fuerte, ¿verdad? Eres mi rey, dame un dinerito para comprarme un vestido, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Pero algunos ni así, ¿verdad? Debemos nosotros cuidar el que nuestras palabras no sean para destrucción, sino que sean para edificación. No sé cuántos de ustedes alguna vez fueron al mar e hicieron un castillo de arena. Y para hacer ese castillo de arena, tomaba un botecito, otro botecito, otro botecito. Y empieza con la muralla, pero después se pica uno. ¿O no? Se pica uno y decía, no, aquí mis hijos a veces, papá, ayúdanos. No, ahí yo los veo. Ándale, ok. Y ya después yo estoy quitando a mis hijos. No le hagas acá, quítate para allá. Y estoy haciendo un castillote, ¿verdad? Y no quiero que nadie se meta. Pero de repente llega un niño, que no es de mis hijos, ¿verdad? Llega un chamaco ahí, ¿verdad? Que llega y empieza a patear. Y el papá, ¿verdad? Se queda así como todo triste, ¿verdad? Porque este triste chamaco vino a destruir mi castillo. Y es bien fácil destruir, pero es bien difícil edificar. Es bien difícil edificar. Y cuando ya hemos edificado algo y ahí vamos, y de repente salen una de estas cosas, se viene todo abajo y otra vez, y toma tiempo. Y toman a veces días y semanas hasta que la armonía nuevamente llega al hogar, al esposo, la esposa. Y el esposo y la esposa nuevamente dicen, estoy enamorado de ti. Y qué bonito es escuchar eso, amén. Pero es más bonito escucharlo todos los días. Todos los días escuchar y decirle a la esposa que la amo y escuchar de la esposa que me ama. Pero hay que cuidar lo que yo digo. No, cuida de no gritar a tu esposa. Aprende a edificar dentro de tu hogar ese amor y nutrirlo con la palabra de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice nuestros matrimonios, bendice los varones de la iglesia, ayuda a fortificar nuestros hogares y que sean hogares que te den la honra y la gloria a ti. Nos hace falta, Señor, mucho y te pedimos que tú nos edifiques personalmente, que seamos los líderes, los que podamos acercarnos más a ti, tomar y dar ejemplo. Bendice nuestros hogares, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a tomar unos minutos
Vamos a salir y quiero dar la bienvenida